para recordar lo que sucedió hace un par de días cuando un centenar de policías ingresó a Chiquiacán Norte en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía en Tarija, pese a la resistencia de comunarios que rechazan la intervención petrolera en el área protegida. Tenemos ambiente para poder escuchar. El objetivo era habilitar el paso para la llegada de funcionarios de los Ministerios de Hidrocarburos, Medio Ambiente y Aguas y de YPFB. A pesar de la protesta y resistencia de más de medio centenar de comunarios de poblados aledaños a Chiquiacán Norte, la multinacional Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco tienen luz verde para iniciar la exploración en el área petrolera San Telmo Norte. No. Tranquilos, compañeros, tranquilos, por favor. Tranquilos. Por favor. Roger Cortés, compartiendo estas imágenes, Roger Cortés, director, investigador del Instituto Alternativo. ¿Cómo estás, Roger? Buenas noches. Muy bien, Jimena, buenas noches. Qué duras que son estas imágenes, ¿no? ¿Cómo te recuerdan otros eventos muy similares en invasión de áreas protegidas, de parques nacionales? ¿Y cómo ves a los comunarios, a los indígenas, defendiéndose de esta invasión, ¿no? Se ha hecho una constante desde hace aproximadamente ya 7 u 8 años que el Estado, aun cuando se autodenomina plurinacional, viene ejerciendo una presión, una forma de coacción y de imposición violenta de sus criterios, no obstante que denominarse plurinacional significa esencialmente, poniéndolo de una manera sencilla, que los bolivianos nos reconocemos como un mosaico de minorías. Inclusive las mayorías que podemos detectar en la composición poblacional del país, que si nos guiamos por el criterio de lengua materna que uno aprende al hablar, tendríamos como primera mayoría o primera minoría a los quechuas, con datos aproximadamente estimados en un 25% de población. Luego los aymaras, 21%. Y luego pueblos como los chiquitanos. Los guaraníes. Los chiquitanos antes que los guaraníes. Ah, sí. Sí, definitivamente. Guarayos, guaraníes y en fin, la larga lista que ha llevado, que ha impulsado a que hablemos de que seríamos una nación de naciones. En un exceso retórico posiblemente, pero desde el punto de vista democrático, claro, de convivencia, de libertades y de hermandad, esto supone reconocer que no hay mayorías aquí y que la construcción de nuestro país necesita basarse en la cohesión, en la interculturalidad, en el encuentro. Eso por un lado, porque ya se trate de Tariquía, del Tibnis, del Madidi o del Choré o de cualquier otra reserva o territorio indígena, el segundo componente o la segunda constante del accionar del Estado es un avasallamiento, un desconocimiento de las reservas naturales y de los territorios indígenas. En el caso del Tibnis, por ejemplo, estamos hablando de una extensión significativa de cerca de 1.200.000 hectáreas. Tariquía vendría a ser como un quinto más o menos de esa extensión. Y creo que resulta mayor el Madidi, sí, que tiene, es el parque más extenso y el de mayor biodiversidad. Ahora, la comunidad, me refería en primer lugar a las constantes del comportamiento del Estado. Con sus avances, con su desconocimiento de las reglas básicas, una de ellas es que en trátese de parques naturales o de territorios indígenas,
especialmente en el caso de los últimos. Es indispensable hacer una consulta de buena fe, oportuna, que realmente informe de los proyectos. Las leyes y la Constitución son claras. Estos procesos han de iniciarse no cuando el proyecto está comenzando. Tiene que iniciarse con el primer decreto. Y cuando hablamos de estas áreas, estamos hablando que los decretos que respaldan, por lo menos a medias, el accionar del gobierno, datan de los años 2007-2008. En el caso del TIPNIS vimos que, lejos de hacer una consulta, el gobierno avanzó, financió, empezó a construir, y luego, ante la resistencia, llevó adelante lo que yo llamo una consulta póstuma. Una consulta póstuma, además, caracterizada por el hecho de que no se consultaba nada, sino que se intentó y se logró, en cierta medida, sobornar a segmentos de la población para contraponerla a una contra la otra. No obstante que el gobierno goza, en materia de construcción de caminos, por ejemplo, es el caso del TIPNIS, el problema central, de una especie de consenso, percibo yo, en que la mayor parte de quienes habitamos este país se nos ha enseñado y estamos convencidos que cualquier camino es mejor a que no haya camino. Y esa noción, que corresponde a los siglos XVIII, XIX, XX, no es válida hoy día. No es válida de ninguna manera, porque el arreglo general del planeta en este momento presenta una disposición tal que aquellos territorios, comillas, vacíos, como los llama el vicepresidente, como los llaman los agroempresarios, como los llaman inclusive las organizaciones del tipo de la CESUD-CB, esos territorios, entre comillas, vacíos, que en realidad con muy poca población, deben permanecer de esa manera, porque allá se encuentran los recursos y los elementos que son los únicos verdaderamente que tenemos los bolivianos para afrontar el futuro, que no es de aquí a 2 décadas, que no es de aquí siquiera, te diría, a 1 década, sino que ese futuro es ya. Sí. Dadas las condiciones del desastre ambiental que existe en el mundo, cuando estamos demasiado cerca de no solo alcanzar, sino de sobrepasar los 2 grados en que los científicos han estimado que las catástrofes que ya vemos a nuestro alrededor cobrarán una intensidad, una frecuencia, una constancia que desequilibrarán el conjunto de nuestra tan querida vida tecnologizada, tal como la conocemos. Entonces, los bolivianos y otros hermanos de Sudamérica, países del África, tenemos las llaves de ayudar a frenar de una manera decisiva ese turbulento y fatal tipo de destino. Cuando se ingresa, por lo tanto, al TIPNIS, al Madidi, del Madidi se ha hablado poco, y me estoy refiriendo al proyecto Chepete Bala, porque el gobierno, aprovechando las circunstancias, una población más dispersa, si cabe, que ha hecho resistencia, que se ha hecho sentir, que ha movido a la propia UNSA para tomar en cuenta el problema, ha sido, entre comillas, diezmada esta población a través de la acción de ENDE, de funcionarios de ENDE, de funcionarios de las consultoras internacionales, cuyos estudios, pese a los esfuerzos del gobierno, demuestran que el proyecto que ha soñado, que intenta llevar en el Chepete, no nos dará un montón de energía, sino un montón de calamidades. Entonces, tenemos esta constante de ataque a las reservas naturales, a las riquezas sobre las cuales podremos construir nuestro futuro, y un empellón durísimo, como no se conocía previamente desde la época de Melgarejo, desde el siglo XIX, desde que se despojó a los indígenas de sus tierras, desde la época de Melgarejo, Frías, en fin. No tenemos una situación tan dura, tan adversa como la que se presenta en este momento. Si uno se pone a hacer las comparaciones entre, por ejemplo, TIPNIS, el Madidi y Tariquía, hay muchas
situaciones parecidas. Hablabas tú de la resistencia. El gobierno ha promovido divisiones, dividirlos. La consulta previa no se dio, no se respeta al medio ambiente. Son muchos de los aspectos que a mí me gustaría que los vayamos desarrollando en función de lo que está ocurriendo ahora en Tariquía, porque me gustaría que la gente sepa lo que está pasando en Tariquía. El problema de Tariquía, y si podemos compartir algunas imágenes de este lugar maravilloso, como en otras reservas, comenzó con la aprobación de una norma polémica ya el 2015. Desató una ola de críticas, reacciones, y es que se abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas dentro de áreas protegidas. Y acá hay otro discurso que es semejante en todos estos proyectos. ¿Cómo justifica la decisión que toma el gobierno de Evo Morales? Justifica diciendo, es interés público para el desarrollo del país, Roger. Dicen, reducción de la extrema pobreza. Esta es la frase, estas son las palabras que buscan justificar estas decisiones, Roger. Claro, pero hay que recordar, y esto me da la impresión que esto, en el caso concreto de Tariquía, quizás se ha evaporado, quizás se ha nublado de la conciencia colectiva, que algunos de quienes participan hoy en la resistencia contra la aplicación del decreto que permite la prospección de hidrocarburos en este parque natural, en esta reserva, fueron hace pocos años activos impulsores del camino que atraviesa Tariquía. Mi impresión es que los problemas de Tariquía no han comenzado hoy, sino precisamente con la construcción de esta ruta, pensada de una manera, de una concepción esencialmente urbana, esencialmente, entre comillas, desarrollista, de mercado, y con esa noción absurda, ya digo, hoy día no respaldada por la realidad general, de que cualquier vía es buena. Las vías, los caminos que atraviesan reservas naturales, como es lo que se pretende terminar de consumar en el caso del Tibnis, como lo que está avanzando silenciosamente y que se ha detenido solo por ineficiencia, corrupción, incapacidad del gobierno, que es la vía que atraviesa el Manuripi para ir desde La Paz hasta Pando. Todas estas vías tienen un sustento de una mirada sobre el mundo que hoy está caduca. El gran problema de este gobierno es que ha envejecido a una velocidad excesiva, más rápida quizás por el hecho de la riqueza enorme que ha manejado, de la manera en cómo se ha filtrado esta enorme cantidad de recursos entre las filas del partido de gobierno y lo ha descompuesto y ha logrado que alguien que en su momento se presentaba ante el mundo como un sencillo, sincero y inequívoco apóstol de las causas de la naturaleza, me refiero a Juan Evo Morales Ayma, haya cambiado radicalmente bajo una lógica de pragmatismo de gobierno. Porque la prospección de hidrocarburos, de acuerdo a criterios de diversos estudiosos, en una de esas, si se aplican las técnicas más avanzadas con las que se cuenta hoy, sería un tipo de actividad eventualmente menos agresiva de lo que es la construcción de caminos. Definitivamente. El grado de contaminación que se encuentra alrededor de los pozos y por la propia actividad petrolera es otro aspecto. Pero en general, ese tipo de, comillas, intervenciones quirúrgicas dirigidas sobre una zona extensamente estudiada, en fin, podría tener su contrabalance frente a otro tipo de actividades como las megarepresas. Pero en todo caso, trátese de las megarepresas, trátese de los caminos, el de Tibnis, por ejemplo, tan absurdo, porque se supone que va a dar a la población alrededor de San Ignacio de Mojos, que es fundamentalmente ganadera, una vía para llevar el ganado a Cochabamba donde no hay mataderos, donde no hay frigoríficos, donde no existe ninguna infraestructura que requiere una gran inversión,
para que esos productos lleguen no por vía aérea, sino por vía terrestre. Lo que puede conseguirse con solo 2 horas de diferencia, diría yo, si terminamos de una vez la vía que existe desde hace más de 40 años entre La Paz y Trinidad, que pasa justamente por Santa Ana, por San Ignacio y todo ello. Pero bien, trátese de megarepresas, de carreteras, trátese de prospección hidrocarburífera. Los ojos de este gobierno están puestos atrás y sus, entre comillas, especialistas, particularmente el caso del vicepresidente, que además de las frases que de hecho ya lastiman nuestra inteligencia cuando ataca a sus adversarios y dice que se cuide una población porque si cambia el gobierno van a ir a matar a sus papás, cuando nos habla de los astros, en fin. Esa persona que se ha hecho tanta autopropaganda en el momento de tratar de presentarse como el hombre más brillante del país y que trata de solidificar esta idea trayendo, y ese es quizá el principal o quizá el único mérito del vicepresidente, y es que sus oficinas han traído, han importado a una gran cantidad de intelectuales que de otro modo posiblemente no hubiesen llegado al país. Yo diría que eso le tendríamos que reconocer. Pero cuando ese vicepresidente dice, no somos guardabosques, o dice, está claro que los bosques, los árboles, no tienen nada que ver con el ciclo del agua, y nos da como ejemplo países europeos, revela una ignorancia o una mala fe tan profunda, tan estrepitosa, que se hace sencillamente repulsiva al sentido común. Y esa es a la gente que está alrededor, que toma decisiones, y de hecho el vicepresidente ha conseguido, después de 5 años de repetir, no somos guardabosques del imperio, ha conseguido que el presidente hace un par de años empiece a utilizar esa muletilla. Tienen la mirada atrás, digo, porque la prospección de hidrocarburos está tratando de resolver una ineficiencia brutal del gobierno en materia de la pesquisa por reservas y de la preservación de los mercados existentes. Meterse a las áreas naturales, como es el plan ahora, no va a resolver el problema porque es tarde ya. Es tarde cuando tenemos un desarrollo del mercado mundial de los hidrocarburos y particularmente el gas, que ha roto las concepciones de hace una década atrás, en el momento, por ejemplo, de que quien se pensaba que iba a sucumbir por falta de reservas, que es Estados Unidos, se está poniendo a la cabeza y va a ser el principal exportador de petróleo. Mientras que nuestro gobierno nos dice, para eso entra Tariquía, para eso también quiere entrar al Timis, para hacer allá también prospección desesperada, para buscar gas, y nos dice, somos el centro energético de Sudamérica. Y lo dice con nuestros esmirriados, supuestamente, porque no están certificados cabalmente, 10 trillones de pies de gas cúbicos, teniendo un vecino en el sur, la Argentina, que tiene 800 trillones. Y un Brasil que con sus reservas más allá de las costas, igualmente hace empalidecer a las nuestras. Entonces, plantearse en una época en que, excepto algunos salvajes de intención e imbéciles de corazón, como el presidente Trump de Estados Unidos, niega el cambio climático, niega el calentamiento global y alienta la continuidad de un modelo energético que tiene que cambiar. Cuando nosotros tardíamente intentamos seguir este camino, en vez de abrirnos a la necesidad y decir, Bolivia, con unos pocos países y territorios, tiene unas riquezas que hoy están en vías de extinción en todo el planeta, y ese es nuestro camino, no aferrarnos, como lo hemos hecho desde el día en que nacimos, como lo seguimos haciendo, y como gran parte de nuestra población espera, al ordeño de minerales y de hidrocarburos, cuya explotación no solo no resuelve nuestros problemas, sino que amenaza nuestra propia existencia. El gobierno ha
justificado la intervención de Tariquía, en este caso, asegurando que se ha cumplido con todos los requisitos de la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Hidrocarburos, además de la Constitución Política del Estado. ¿Ustedes han estado viendo imágenes de Tariquía? ¿Por qué? ¿Por qué Tariquía? Tariquía fue creada como Reserva Nacional de Flora y Fauna para conservar la biodiversidad del ecosistema de yungas andinas y las funciones ecológicas como la producción y purificación de agua de los ríos Bermejo y Grande de Tarija. Tariquía es una zona importante en el tema del agua. Es casi una fábrica de agua toda la región. La biodiversidad que posee Tariquía, dentro de estas 246.870 hectáreas, 609 especies de plantas, 867 especies de fauna, 62 mamíferos, 242 aves, especies, 19 especies de reptiles, 28 especies de anfibios, 64 de peces, forman parte de un corredor biológico binacional que conecta el sur de Bolivia con el norte de Argentina. Estas son las imágenes de Tariquía. ¿Por qué se está defendiendo Tariquía? Roger, cuando hablan de la prospección y dicen que esta no va a tener mayor impacto ambiental, la confinación de acuíferos suele ser una de las consecuencias de los impactos sísmicos. ¿Sí? Es uno de los riesgos más importantes de la industria hidrocarburífera. Y ya sabemos, también lo anunció el vicepresidente, que si se diera el caso, no tenemos noticias hasta este momento que vaya a ser de ese modo, que se descubran reservas de gas y o petróleo bituminosas, es decir, aquellas que están atrapadas entre roca y arenas. El vicepresidente ya ha anunciado que no tenemos ningún problema, o el gobierno no lo tiene más bien, en incursionar en ese tipo de explotación. Porque Argentina, si nos gana por 80 veces en cantidad de reservas, en Vaca Muerta, es porque tiene este tipo de depósitos. Es la explotación por fracturamiento o más conocida como fracking, lo que puede crear un desequilibrio brutal con el uso del agua, porque para poder liberar el gas y o el petróleo, se inyectan cantidades masivas de agua para romper la roca, se le inyecta a muy alta presión y eso llega a capas freáticas, al subsuelo y contamina con una serie de productos químicos que se utilizan para favorecer el proceso. Entonces este es un riesgo que no sabemos, de acuerdo a las noticias que tenemos en este momento, que sea inminente, pero que puede ocurrir y que, como lo adelantabas tú en tu pregunta, inclusive en la explotación convencional se presenta con bastante frecuencia. Sí. Ahora, lo que además acompaña, y allá empieza en realidad el gran desequilibrio ambiental, las actividades económicas hidrocarburíferas o mineras u otras que abren estas vías. Recuerdo que el camino que empieza a ponerle el cuchillo en el cuello a Tariquía viene de varios años atrás, se acompañan de procesos de migración, de colonización, con un gobierno que junto con el sector más transnacionalizado de la economía, que es el de la producción de oleaginosas, que es un sector controlado por brasileños, colombianos, argentinos, y donde existen miles de pequeños productores excolonizadores que llegaron muy pobres hace 50 años a Santa Cruz, desde Potosí principalmente. Ellos respaldan estos planes, se acompañan de la noción, no de la noción, sino del uso de productos altamente tóxicos y hoy día de semillas transgénicas, lo que nos quita, antes que nada, antes que los problemas de salud, que son los que más se discuten, con los transgénicos, con la ampliación de casi 400.000 hectáreas, 250.000 para soya y 150.000 para sorgo, se acompañan de pérdida de soberanía y de seguridad alimentaria, porque una vez que tú empiezas a utilizar semillas transgénicas, tienes que pagárselas de por vida a los fabricantes.
Y estas semillas vienen con un paquete tecnológico, así llamado, de productos, herbicidas, fertilizantes, y uno de los herbicidas más populares es el glifosato, cuya marca es el Roundup, que definitivamente ha sido condenado en Estados Unidos, la tierra de Trump, donde Trump defiende a capa y espada estos productos. Ha sido declarado por una corte recientemente, ya lo hizo antes, como un agente agresivo contra la salud, y eso es lo que estamos ampliando con una agricultura absolutamente insuficiente. Creo que te lo mencioné alguna vez, pero es necesario recalcarlo. Vamos a llegar casi a 4 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y exportamos unos magros 1.000 millones de dólares. Holanda, un país, el Reino de los Países Bajos, con una extensión muy pequeña, tiene menos de 1 millón de hectáreas y exporta 80.000 millones de dólares. Eso demuestra lo atrasado, lo avejentado, lo fuera de lugar que está el gobierno, su programa 2025, su agenda, porque está mirando con los ojos, fue popular la frase tomada del tango, con los ojos cansados del ayer, una vida, una economía que tiene que cambiar radicalmente de rumbo. Lo que nos preguntamos los bolivianos, que apenas empezamos a escuchar de estas ideas, es dónde están los otros que tienen una noción, una propuesta distinta a este gobierno corporativo y mercantilista. Neoliberal no es, pero está atrapado por el mercado, y ese pragmatismo al que me refería es el que lleva a que las promesas de ayer hayan quedado enterradas, malditas, por quienes las portaban. Mientras la Constitución Política del Estado protege el medio ambiente, en el artículo 385, por ejemplo, establece la protección y conservación de las áreas protegidas, el gobierno ha diseñado normas de menor rango jurídico que autorizan contratos dentro de las áreas protegidas, y no solo en Tariquía, sino también en otras. Semejanzas las divisiones. El gobierno ha insistido en que la mayoría de la población situada en esas zonas de influencia de los diferentes proyectos está de acuerdo, pero las comunidades dicen lo contrario. Lo que ha hecho el Estado es generar una división dentro de las bases de las organizaciones para trenzar con un sector que los pueda respaldar. Lo que se sabe de Tariquía, según declaraciones de las autoridades, la tecnología para la exploración sería la magnetotelúrica, que según el gobierno tendría un carácter menos invasivo. Se trataría de la tecnología 2D. Es sísmica, es un proceso geofísico de intervención directa sobre la naturaleza. ¿En qué consiste? En crear temblores artificiales de tierra mediante explosiones, explosivos que causan ondas. El resultado de estas detonaciones se extienden mediante cables, y con ellas los geólogos conocen las estructuras de la tierra para saber si hay probabilidad de que existan hidrocarburos o no en el subsuelo. Esto es lo que se conoce impacto ambiental. Si bien está la trocha, necesitan talar bosque, talar árboles, esto es lo que va a ocurrir en Tariquía en caso de que ya se proceda con la exploración, Roger, y obviamente es la fase que después viene todavía más dura, ¿no? Esto es algo que queríamos que la gente sepa, conozca, y todas las semejanzas que Roger Cortés ha analizado y expuesto brillantemente para ver cuál es el discurso del gobierno desde hace 14 años. Desde su inicio, y hay que agregar a lo que acabas de mencionar, no se trata solo de las 3 zonas que hemos seleccionado para tema de conversación nuestro. En el decreto que has mencionado, que autoriza la prospección de hidrocarburos, rompiendo la norma mayor que es la Constitución definitivamente, no hay prácticamente ninguna reserva de importancia que sea respetada. Todas tienen una sentencia. Y para decirlo con las palabras de quien fuera un mercenario y un verdugo, de acuerdo al actuar del gobierno, las reservas y sus habitantes
nuestras reservas naturales tienen que andar con el testamento bajo el brazo, porque si el gobierno decide que es práctico para que él recaude fondos, para que él centralice fondos, para que él los distribuya, esta mentalidad centralista, monopólica y concentradora de poder, si es necesario que se rompan estas reglas y cualquier otra, la candidatura misma que tiende a reeditar este gobierno expresa exactamente esa dinámica, las van a romper. Y no hay forma en que la valiente resistencia de estos pueblos alejados y dispersos sea suficiente para torcer este destino. El TIMNIS nos dio la esperanza allá con la 8ª marcha, que al generar su movimiento social que unía selva, campo y ciudades, juventud de las ciudades, podíamos parar, lo hicimos durante un par de años, la ofensiva. Ese es el único camino. Pero estos movimientos sociales que se oponen a que se subaste, se hipoteque, se entierre nuestro futuro, tienen que tomar una dimensión mayor. Y lo acabo de señalar hace rato. No es solo el gobierno que traicionó sus postulados, sino que al frente no veo yo una voz, una presencia, un grupo de personas, un colectivo, lo que quieras, que termine de hacerse cargo de la defensa que todos debemos asumir. Recalco, no ayer, no, o no dentro de 2 años, no dentro de 5, ahora. Ayer en realidad. Eso es, yo creo, lo que tenemos que tomar en cuenta. Porque dividir, fragmentar, atemorizar, comprar a fracciones de quienes están en estos territorios, en estas reservas que son de todos nosotros, es relativamente fácil para alguien que dispone de todo el poder y de una billetera inmensa que proviene del esfuerzo del conjunto del país y de sus recursos. Gracias, Roger Cortés. Gracias por acompañarnos esta noche. Jimena, gracias. Roger Cortés, director e investigador del Instituto Alternativo. ¿Tenemos más? Me avisa producción. Tenemos ya la señal de la unidad móvil. Adelante, por favor.